Durante más de 40 años he caminado en silencio por los pasillos más oscuros del Vaticano. No como una turista, no como una devota más, sino como una testigo invisible de lo que jamás debió ser visto. Lo que voy a contarte en este vídeo cambiará para siempre tu forma de entender la fe, el poder y la guerra silenciosa que se libra bajo los techos dorados de la iglesia. No me creas por devoción ni por emoción. Quédate conmigo hasta el final de esta historia y decide tú mismo si lo que escuchas es una revelación o una advertencia. Soy Benedetta Della Croce, monja, escriba, cuidadora de archivos antiguos. He pasado la vida entre códices polvorientos y cartas olvidadas, custodiando secretos que ni los cardenales más sabios sospechan que existen. Muchos creen que la fe se transmite solo con palabras sagradas, pero yo aprendí que la verdad, la que transforma, a veces se oculta entre líneas prohibidas. Lo que verás en este canal no es una simple historia, es el inicio de un código, un códice, que fue sellado durante generaciones. Hoy ese sello se rompe. Una madrugada cualquiera fui llamada a la cripta de los papas. Acompañaba al cardenal Silvano, ya enfermo, en lo que él llamó su última confesión real. Bajamos sin escoltas, sin testigos, sin permiso. Allí me mostró un compartimento oculto, tras una pared marcada con símbolos que no reconocí. Dentro, una caja de madera oscura, cerrada con un crucifijo antiguo. Al abrirla, descubrí lo impensable: cartas escritas por el Papa Adriano XII, cuyo pontificado fue borrado de los registros oficiales tras su muerte. Nadie habla de él. Ningún documento lo menciona. Pero yo he leído sus palabras, y esas palabras me eligieron. En esos textos, Adriano XII revelaba que algo oscuro había entrado al corazón de la Iglesia. No hablaba de pecadores comunes, hablaba de un espíritu que imitaba la santidad, pero que destruía desde dentro. Él decía haber sentido su alma apartarse de Dios cada vez que pronunciaba bendiciones que no nacían del Espíritu. Adriano pidió que, si alguien encontraba sus confesiones algún día, no las ocultara, no las destruyera, sino que las revelara. Por años dudé, por miedo, por obediencia, por soledad, pero ya no más. Hoy rompo ese silencio, no por mí, sino por ti, porque si estás aquí, escuchando estas palabras, es porque también has sentido que algo está mal, que lo sagrado ha sido reemplazado por espectáculo, que la verdad se esconde. Quédate conmigo hasta el final. Lo que voy a revelar podría costarme todo, pero si tú lo escuchas con el corazón, puede devolverte la fe. Y si alguna parte de ti siente que esto debe ser compartido, hazlo. Comenta, suscríbete y comparte este vídeo, porque ya no se trata de mí, se trata de despertar. Después de aquella noche en la cripta, ya no fui la misma. Mi silencio se volvió más denso, mis rezos más largos y mis pensamientos más oscuros. Me habían dicho que el Vaticano era el corazón del mundo cristiano, pero lo que había leído me revelaba otra cosa, que incluso los corazones más sagrados pueden ser infectados desde adentro. Y aunque intenté fingir normalidad, no pude. Una semilla se había plantado en mí, y lo peor, estaba comenzando a germinar. Una semana después, fui asignada a la limpieza de una sala que casi nunca era visitada, la Galería de Retratos Papales. Era una habitación silenciosa, aislada, sin ventanas. Cada pintura parecía observarte con solemnidad, con juicio. Pero uno de los retratos capturó mi atención de inmediato, no por su belleza, sino por su inquietud. Era el retrato de Adriano XII. No estaba colgado junto a los demás. Estaba en una esquina, cubierto con una tela polvorienta, como si alguien hubiera querido olvidarlo, pero no destruirlo. Le quité la tela con cuidado. El rostro del Papa me observaba, no como una pintura muerta, sino como una presencia. Había algo en sus ojos, algo que no puedo explicar. Me quedé paralizada. Sentí un leve zumbido en los oídos, como si una oración se repitiera en voz baja, en un idioma que no comprendía. Y entonces lo vi, una pequeña ranura en el marco del retrato. Al abrirla, encontré un sobre sellado con cera y una inscripción manuscrita: para quien ya ha visto.
Abrí el sobre temblando. Dentro, un pequeño papel doblado muchas veces. Era un fragmento de oración en latín. Non est sanctus, qui lucem simulat, umbra eius loquitur. Lo traduje de inmediato. No es santo quien simula la luz. Su sombra habla por él. Sentí un escalofrío. Aquella frase no era una metáfora. Era un código, una advertencia, y ahora estaba en mis manos. Esa noche soñé, o aluciné, o recibí algo, no sabría decirlo. Vi el retrato moverse, vi a Adriano XII salir del cuadro, con una mirada serena pero urgente. Me dijo, busca lo que falta, el segundo testimonio está más cerca de lo que crees. Al despertar, sabía que debía continuar. No podía retroceder. Estaba siendo guiada por algo que ya no era humano, era espiritual, era superior. Y yo había sido elegida, no para ver, sino para hablar. Desde ese día, sentí que los muros hablaban, que los pasillos sabían, que los otros ojos del convento notaban que ya no era solo Benedetta, la hermana silenciosa. Ahora era algo más, una testigo, una mensajera. Y aunque no lo sabía aún, también una amenaza. A la mañana siguiente, sentí un peso diferente sobre mis hombros, como si estuviera cargando algo invisible y sagrado. Las palabras del Papa Adriano XII resonaban en mi mente. El segundo testimonio está más cerca de lo que imaginas. Comencé a buscar, en los archivos, entre líneas, en las oraciones nocturnas que ya no eran devociones, sino búsquedas. El segundo testimonio no era solo un documento, era un llamado, un velo nuevo que debía ser rasgado. Con la ayuda de una llave antigua que pertenecía a una hermana fallecida, una de las últimas que trabajó en los archivos secretos, accedí a una sección sellada de la biblioteca inferior. El aire era más frío, el suelo crujía bajo mis pies. Las estanterías estaban cubiertas de sábanas y el silencio era más denso que en cualquier otro lugar del Vaticano. Al fondo de la sala encontré un cofre de hierro con símbolos que solo había visto una vez, en un libro de teología prohibida. Dentro del cofre, cuidadosamente envuelta en lino y cera, había una carta. Era sin duda de Adriano XII, su caligrafía fluida, su tono místico, su dolor contenido. Era aún más confesional. Describía un sueño recurrente. Se veía ante un trono vacío donde debía estar Cristo, pero en su lugar, una figura con vestidura papal y ojos completamente negros. A su alrededor, multitudes lo aplaudían, mientras él sonreía y pronunciaba palabras hermosas que no significaban nada. Al final de la carta, una frase: cuando la fe sea espectáculo y la verdad se vuelva decoración, la iglesia ya no será una casa, será un teatro. Esa frase me atravesó como una lanza, porque ya lo estaba viendo. Misas más centradas en los aplausos que en el arrepentimiento. Sermones que agradaban, pero no salvaban. Figuras que sonreían con perfección, pero cuyas sombras eran más largas que sus votos. Guardé la carta con extremo cuidado, pero aquel día entendí que ya no solo estaba documentando, era parte de la historia, no por protagonismo, por misión. Empecé a escribir en secreto todo lo que leía, soñaba y veía. Tuve visiones, escuché nombres, citaba pasajes que nunca había estudiado. Poco a poco, me convertí en una mensajera de algo que aún no comprendía del todo, pero que sabía que era más grande que yo. Y tú, que me escuchas ahora, debes entender. Ese segundo testimonio no fue solo un documento, fue un llamado para que yo, y ahora tú, podamos ver lo que hay detrás del velo. Y cuando el velo cae, o finges que no lo viste, o decides formar parte de la verdad, yo elegí la verdad, y espero que tú también. Poco después de encontrar el segundo testimonio, recibí un llamado inesperado. Un sacerdote cercano, confesor silencioso de los poderosos, me pidió que fuera a una capilla olvidada en los fondos de la Basílica de San Pedro. Allí, bajo la penumbra de una luz mortecina y velas casi consumidas, estaba él, el Papa de ese tiempo, arrodillado, sin mitra, sin trono, sin séquito, solo, encogido, llorando. Su presencia era distinta, parecía vacía. Cuando me vio, no se sorprendió. Era como si ya me estuviera esperando.
Necesito hablar con alguien que aún crea, susurró. Su voz no temblaba de emoción, sino de miedo. Me contó que llevaba semanas sin dormir, que durante la consagración de la hostia sentía que sus manos ardían, que los espejos de sus aposentos se empañaban sin razón, y que una noche, al mirar por la ventana, vio el crucifijo externo de la cúpula de San Pedro, invertido. Pensó que era una alucinación, pero los guardias juraron que no había nada. Se acercó, tomó mis manos y dijo algo que jamás olvidaré: el infierno no ruge, susurra y ya está adentro. Su confesión fue larga. Habló de documentos que estaban siendo quemados, nombres eliminados, reliquias trasladadas en secreto fuera del Vaticano. Y lo más grave, decisiones tomadas no por oración, sino por consenso político. La Iglesia se está quitando la cruz para vestirse con saco y corbata, dijo con amargura. Me quedé en silencio. Aquello no era una historia cualquiera. Era el grito silencioso de un hombre que llevaba el nombre más sagrado de la tierra, pero que se había convertido en prisionero de su propio trono. Antes de irme, me entregó un pequeño rosario de madera. Si ellos me callan, tú hablas, me dijo. Acepté, y en ese instante supe que mi vida jamás volvería a ser segura, pero también entendí que ya no me pertenecía. En los días siguientes fui retirada de mis funciones, sin explicaciones, alejada de los archivos, relegada a labores administrativas. Me aislaron, intentaron volverme invisible, pero lo que yo llevaba dentro ya no podía ser borrado. Escribí con el alma desgarrada, cada página, una parte del legado que me fue confiado, no por rebeldía, por temor sagrado. Y ahora, mientras comparto esto contigo, sé que corro riesgos, pero el mayor riesgo sería seguir callando. Porque si el propio Papa teme pronunciar ciertas verdades, quizá ha llegado la hora en que quienes no tienen nada que perder digan lo que otros temen escuchar. Y yo, Benedetta della Croce, no fui elegida para ser escuchada por los hombres, sino por aquellos que todavía oyen la voz de Dios en el silencio de la verdad. Durante toda mi vida me enseñaron que obedecer era la virtud más alta, que el silencio era más santo que la palabra, que la cruz debía llevarse sin preguntas. Y durante décadas obedecí. Me escondí entre hábitos, bibliotecas y oraciones que aliviaban el temblor de mi alma. Pero después de todo lo que vi, lo que escuché y lo que supe, entendí que el silencio, en ciertos momentos, es traición. Que callar no era proteger la Iglesia, era permitir que la oscuridad creciera en su interior sin resistencia. El día que decidí desobedecer, no hubo un rayo en el cielo, ni una voz celestial, solo un susurro en mi conciencia. Si no hablas tú, nadie lo hará. Comencé a escribir, en cuadernos ocultos, en las contraportadas de mis Biblias, en hojas escondidas bajo las baldosas de mi celda, palabra por palabra, nombre por nombre, visión por visión. No escribía con odio, escribía con lágrimas, porque cada verdad que revelaba sangraba. Intentaron callarme, supervisiones, cambios de celda, retiro de privilegios, pero no sabían que la verdadera información ya estaba en mí. Me volví archivo viviente, códice andante. Ya no era solo Benedetta, era la portadora de una historia que no debía apagarse sin dejar una chispa. Mi cuerpo se debilitaba, mi espíritu se fortalecía, y sentía una protección que no venía de la tierra. Firmaba mis escritos con un símbolo, una cruz invertida, vuelta a enderezar, como quien toma lo profanado y lo consagra. Hoy grabo este testimonio y cruzo una línea. Dejo de observar, me convierto en faro, no por orgullo, por obediencia final, porque si el infierno ha tomado tronos, el cielo necesita una voz. Y esa voz, por quebrada que suene, es la mía. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti se ha negado a ignorar el llamado. Tal vez no entiendas todo aún, tal vez dudes de partes de esta historia. Pero si una frase, una imagen, un fragmento tocó tu alma, ya sabes lo esencial. El silencio tiene un límite, y cuando se rompe, no hay vuelta atrás.